Hola, mi concepción se produjo el 16 de mayo de 1571 a las 4:37 de la tarde, anota Johannes Kepler en su diario astrológico. Este fue un cálculo que Kepler realizó a los 26 años, pero cabe preguntarse, ¿cómo y para qué lo hizo? Kepler no nos dice qué cálculos astrológicos empleó para determinar el momento de su concepción con tanta precisión. Pero la determinación del momento era importante. ¿Saben por qué? Bueno, porque sus padres se habían casado el día anterior, el 15 de mayo, y Kepler deseaba disipar cualquier sospecha de que había sido concebido fuera del matrimonio. Kepler, que nació el 27 de diciembre de 1571, poco más de 7 meses después del matrimonio, concluyó en cambio que había nacido prematuramente, después de exactamente 224 días y 10 horas en el útero materno. Una deducción respaldada ¿por qué? Por las configuraciones planetarias. Porque en ese momento, según Kepler, con el Sol y la Luna en Géminis, 5 planetas orientales significaban un niño, mientras que Mercurio se aseguraba de que podría tener un nacimiento débil y rápido. Sus relatos nos permiten, a través de sus ojos, ver un retrato familiar algo escalofriante. Está lleno de daños casi incesantes, tanto físicos como psicológicos, de violencia y comportamiento antisocial. Una atmósfera horrible. Veamos. El patriarca de la familia, el abuelo Sebald Kepler, es recordado como arrogante, de carácter irascible, testarudo, lujurioso, que maltrató físicamente a su familia. Bueno, también se cuenta que fue alcalde de la ciudad imperial de Bâle, donde también ejerció como tabernero, comprador y vendedor de papel, tela y otros, ¿no? Bueno, su abuelo Sebaldo se casó a los 29 años con Katharina, la abuela de Kepler, cuyas buenas cualidades en la memoria de Kepler eran superadas con creces por las malas. Nos cuenta, es muy inquieta, inteligente, mentirosa, pero estudiosa en la religión, graciosa, de naturaleza fogosa. Y continúa, es instigadora, siempre está buscando problemas, celosa, ardiente de odio, violenta, consciente de las heridas. De esta pareja, de los abuelos de Kepler, nacieron 11 hijos. Muchos murieron poco después del nacimiento, de hecho los 3 primeros. Solo Heinrich, el cuarto de ellos, el padre de Kepler, logró sobrevivir hasta la edad adulta. Kepler relata el destino de sus otros tíos y tías, y así nos cuenta. El quinto, después de Heinrich, se llamó Kunigunde, la tía de Kepler, ¿no? Y va a decir, el sitio de la luna no podría haber sido peor. Murió madre de muchos niños, asesinada, envenenada. Del sexto, Kepler solo anota su fecha de nacimiento y afirma que murió, probablemente en la infancia. El séptimo hijo, el séptimo tío de Kepler, y el mayor alborotador fue Sebaldo, a quien Kepler llama mago o practicante de magia negra. Este tío, cuenta, llevó una vida muy impura, haciéndose pasar por católico o protestante según lo que fuera más ventajoso a las circunstancias. A pesar, y nos cuenta, de estar infectado con la enfermedad de las Galias, es decir, probablemente sífilis, se casó con una mujer noble y rica y con muchos hijos. Pero el tipo fue un criminal y odioso con sus conciudadanos y terminó vagando por Francia e Italia en la pobreza extrema. El octavo tío, la octava hija, se llamaba Katharina como su madre. Se casó bien, pero vivió de modo extravagante, derrochando su dinero, y también cayó en la pobreza. De los últimos 3, 2 parecen haber muerto en la infancia, y uno de ellos, el tío Friedrich, Kepler simplemente señala, se fue a Essen. Bueno, el padre de Kepler, el cuarto, Heinrich, a quien recuerda como el más brutal de todos. Va a decir, Saturno en trígono con Marte provocó un hombre malvado, brusco, peleador y que le llevó a una muerte maligna. Heinrich no fue el único que trató a su esposa con dureza. Ambos todavía vivían en la casa de los padres de Heinrich, los abuelos de Kepler. Y Kepler cree que fue solo a través de su terquedad que su madre pudo soportar la inhumanidad de sus suegros, a quienes la golpearon tan severamente cuando estaba embarazada de su último hijo, Christopher, que casi muere. Bueno, en 1574, cuando Kepler tenía algo así como 2 años, un poco más, fueron a luchar los padres como mercenarios al lado católico contra el levantamiento calvinista en Holanda, aunque los Kepler eran luteranos, entregando entonces el cuidado de sus hijos a su abuelo irascible y abuela violenta.
Cuando Johannes, a la edad de 3 años, para que no hagamos ni idea, 3 años y medio, contrajo la enfermedad de viruela, su abuela le vendó las manos con tanta fuerza para evitar que el niño se rascara. Bueno, esto parece que las manos nunca recuperaron la función completa. Además, la viruela se extendió a los ojos de Kepler, donde dejó cicatrices permanentes, produciendo visión múltiple en un ojo y dejando ambos ojos con una cierta miopía. ¿Te imaginas ser astrónomo y tener problema a la vista? Bueno, ya sea como el resultado de la viruela, la fragilidad de su constitución o el trauma psicológico de sus primeros años, Kepler sufriría el resto de su vida de una extraordinaria variedad de enfermedades físicas. Era propenso a frecuentes ataques de fiebre y dolores de cabeza. Sus ojos estaban constantemente inflamados, su piel estaba sujeta a erupciones e infecciones parasitarias. Kepler, sin embargo, nos recuerda dos recuerdos distintos en 1577 cuando tenía 6 años. Va a decir, en mi cumpleaños de este año perdí un diente. ¿Cómo? Bueno, roto por un cordón que arrebaté con mis manos. Y el otro fue su primer encuentro dramático con el universo, cuyo estudio naturalmente se convertiría en el trabajo de su vida. Nos cuenta que su madre lo llevó a una colina alta para ver tener esta vista espectacular del cielo nocturno. ¿Y qué fue lo que vieron? Un cometa. Y esto impactó a Kepler, ¿no? Bueno, algo así como el recuerdo más feliz de su infancia. Kepler señala de su madre simplemente que en su nacimiento se llamó Katharina Guldenmann y agrega, es pequeña, delgada, morena, habladora, peleadora y de mala mente. De hecho, la crianza de Katharina, la madre de Kepler, porque sus padres murieron, fue confiada a su tía, una tal Renate Streicher, que había sido condenada por brujería y quemada en una estaca. Bueno, fue de Renate que la madre de Kepler aprendió a preparar pociones y remedios en base a hierbas. En los años siguientes, la elaboración de estas pociones y su hábito de meter la nariz donde no la querían, la llevarían a la madre Kepler a su propio proceso por brujería y la acercaría peligrosamente a lo que era 1617. Fue solo la intercesión oportuna de su hijo, para entonces ya completamente crecido y era el apogeo de su fama, lo que la salvaría. Bueno, ese otoño de 1577, Kepler comenzó sus estudios. Su inteligencia en ciencias debe haber sido evidente para sus profesores. Tanto es así que en 1583 viajó a Stuttgart, donde aprobó el temido examen que determinaba qué niños pasarían al seminario. En octubre del año siguiente, Kepler, ya de 12 años, partió como becario para la escuela del monasterio inferior de Heidelberg. La vida de la escuela del monasterio era espartana y estaba estrictamente regulada. La instrucción se partía principalmente en latín, que era también el idioma en el que se esperaba que los alumnos escribieran y conversaran entre sí. El día comenzaba, ¿saben qué hora? A las 4 de la mañana en verano y a las 5 en invierno. Y cada hora se dedicaba o a estudiar o a rezar. La comida se servía 2 veces al día. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Las raciones, ¿cómo eran? Escasas, pues. ¿Por qué? Porque las autoridades del monasterio opinaban que al estómago lleno no le gusta aprender. Además, el castigo era rutinario y severo. Transgresiones como tomar el nombre del Señor en vano llevarían a un estudiante a la mazmorra del monasterio, donde solo se le alimentaría con pan y agua durante la duración de su sentencia. Las infracciones más graves y continuas conllevarían a una paliza por parte del preceptor. No solo se animaba a los estudiantes a delatar a otros, sino que era la regla. Si un estudiante no denunciaba una infracción de la que tenía conocimiento, estaba sujeto, ¿sabe qué? Al mismo castigo que el malhechor original. Un lugar de soplones. Y te podrás imaginar el clima de murmuración, rivalidad y envidia que había en este hermano. Bueno, si bien Kepler sobresalió académicamente, generalmente ubicándose entre los mejores de su clase, su relato de su periodo de educación está dominado por 2 cosas. 1. La amplia variedad de dolencias físicas que parecían estallar cuando en momentos de estrés, y extensa historia de amistades enredadas o rotas y enemistades directas. De hecho, escribió un autoanálisis donde se refiere a sí mismo en tercera persona y nos cuenta Kepler. Desde el comienzo de su vida este hombre tuvo muchos enemigos. El primero que recuerda fue Holm. Bueno,
Al registrar sus enemigos más duraderos, Kepler procede a nombrar 23 personas. Es decir, Hall me odiaba abiertamente. Se peleó a puñetazos conmigo 2 veces. Molitor tenía en secreto la misma razón para su disgusto, pero usó un pretexto legal. Mi estupidez de hábitos y mis juegos convirtieron a Braunbaum, de un amigo mío, en un enemigo. Y mis hábitos nos disgustaban tanto a Braunbaum como a mí. Acepté la aversión de Cypher, porque a los demás tampoco les agradaba, y lo desafié, aunque él no me había provocado. A menudo he levantado el mundo entero contra mí, por mi culpa, etcétera, etcétera. La lista es bastante larga. Además, como las clases en esta escuela eran bastante pequeñas, o sea, en Heidelberg, por ejemplo, solo tenía 25 estudiantes, según una lista de 23, parece que Kepler logró que el curso entero lo odiara, ¿no? Lo enojó a todos. Bueno, además los celos por los logros académicos de Kepler pueden haber influido en esto, pero el propio Kepler es consciente de su papel de instigador, ya que después de enumerar a todos sus enemigos, una lista bastante larga, anota sobre sí mismo. Por eso su mente está ocupada conspirando contra sus enemigos. ¿De dónde viene la animosidad? De mi lado, la ira, la intolerancia a los aburridos, el desvergonzado amor por las burlas y, finalmente, una obsesión descarada por criticar, ya que no hay nadie a quien no critique. Por no hablar también de su hábito excesivamente entusiasta de denunciar a sus compañeros de estudio. Quizá lo más sorprendente del autoanálisis que hace Kepler de sí mismo es el amargo autodesprecio que impregna el retrato con el que se dibuja a sí mismo. De manera más desgarradora, en un pasaje algo más largo, nuevamente en tercera persona, se compara a sí mismo con un perro, un tema al que volvería a lo largo de su vida. Dice, ese hombre tiene en todos los sentidos una naturaleza perruna. Es como un perrito faldero mimado. Su cuerpo es ágil, enjuto y bien proporcionado. Incluso la comida es la misma para ambos. Les gusta mordisquear huesos y masticar costras secas. Es voraz, sin discriminación. Tan pronto como algo llama su atención, lo arrebata. Bebe poco. En el instante en que alguien le arrebata, incluso la cosa más pequeña, gruñe. Se enciende como un perro. Es tenaz. Persigue a todo el que actúa mal, es decir, les ladra. Muerde, es rápido con burlas agudas. Por lo tanto, es odioso para la mayoría de las personas y es evitado por ellos. Pero sus superiores lo aprecian, al igual que los dueños sostienen a un buen perro. Si Marte influye en Mercurio, como en mi caso, restringe muy poco, por tanto, incita a la personalidad y le lleva a la ira, a contradecir, a agredir a los demás, a atacar a toda autoridad, a los hábitos críticos. Porque, va a continuar, es digno de mención que cualquier cosa que ese hombre hizo en sus estudios es probable que lo haga en la interacción humana en general. Asaltar, insultar, desafiar los malos hábitos de cada hombre. Bueno, este sería el perpetuo vaivén de la personalidad de Kepler, entre los extremos de la autohumillación y la ira compensadora. Es una maravilla que en medio de una vorágine tan emocional, el intelecto del joven estudiante tuviera la oportunidad de manifestarse, ¿no? Pero lo hizo e incluso floreció. De Mount Brown, Kepler pasó al seminario teológico de la Universidad de Tubinga, donde se formaba para el sacerdocio luterano, ser pastor. Sin embargo, antes de que comenzara sus estudios teológicos, se le exigió que realizaran 2 años de trabajo riguroso en las artes liberales, que incluían ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, física y astronomía, que comprendía astrología. Kepler sobresalió en la medida en que recibió un estipendio especial de 20 florines en contraposición a los 6 que normalmente se entregaban, y quedó segundo en el examen que condujo el programa teológico de 3 años. Al renovar su beca especial, el cuerpo administrativo de la universidad escribió sobre Kepler que tenía una mente tan superior y magnífica que algún día se puede esperar de él algo especial. Bueno, de todos sus maestros se sintió particularmente apegado al entonces muy respetado astrónomo Michael Mestlin y las teorías
copernicanas que este profesor enseñaba a sus alumnos más brillantes. Cuenta, estaba tan encantado con Copérnico, a quien a mi maestro mencionaba muy a menudo en sus conferencias. Escribiría más tarde Kepler en su primera obra astronómica importante, El misterio cósmico. Continúa, que no solo defendí repetidamente sus puntos de vista en la disputa de los candidatos, pero también hice una cuidadosa discusión sobre las tesis de que el primer movimiento, la revolución en los cielos de las estrellas fijas, resulta de la rotación de la Tierra. Yo me puse a trabajar para atribuir a la Tierra, por motivos físicos, o si se prefiere, metafísicos, el movimiento del Sol, como lo hace Copérnico, por motivos matemáticos. Bueno, su mente era extraordinariamente fértil y parece que nunca dejó de sondear, analizar y probar ideas. Al parecer, había una cierta cualidad maníaca en Kepler detrás de todas estas actividades intelectuales. Cuenta, 1000 cosas le vienen a la mente al mismo tiempo, escribe. Los pensamientos entran en su mente más rápido de lo que él puede pensar. Aún así, uno siente que fue solo aquí, en el reino del intelecto, donde Kepler pudo escapar de los demonios emocionales que le iban a perseguir y a encontrar durante toda su vida, ¿no? Aquí iba a encontrar una paz desacostumbrada del tumulto de su vida personal. Bueno, una vez finalizado su estudio en 1594, y al saber que la escuela protestante de Graz buscaba un profesor de matemáticas, abandonó los estudios de teología para tomar el puesto de profesor. Kepler intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida. En un principio, Kepler consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. En su visión cosmológica no era causalidad que el número de planetas conocidos en su época, según él, fuera uno más que el número de poliedros perfectos. Siendo un firme entonces partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que la distancia de los planetas al Sol venía justamente dada por esferas inferiores en el interior de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el interior de otras. En la esfera interior estaba Mercurio, mientras que los otros 5, en fin, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno estarían situados en el interior de los 5 sólidos platónicos correspondientes. También los 5 elementos clásicos. Bueno, en 1596 Kepler escribió un libro en el que exponía esta idea, el Mysterium Cosmographicum, el misterio cósmico. Siendo un hombre de gran vocación religiosa, Kepler veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y elegancia de Dios. Escribe: yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, gracias a mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Kepler estuvo casado 2 veces. Contrajo el primer matrimonio de conveniencia el 27 de abril de 1597 con Barbara Müller, con quien tuvo 5 hijos, pero que pasaron la niñez solo 2. Kepler nos cuenta que este matrimonio fue de conveniencia, como ya dije, organizado por su allegado y que lo unió a una mujer, la escribe así, grasa y simple de espíritu, con carácter execrable. En 1612 muere Bárbara y al año siguiente que hace Kepler se casó con Susanne Reutinger, con la que tuvo 7 niños, de los que 3 fallecerán muy temprano. Bueno, en 1600 acepta la propuesta de colaboración del astrónomo imperial, Tycho Brahe, quien disponía de los que entonces eran los mejores datos de observaciones planetarias, como veíamos en otro video. Pero la relación entre ambos fue compleja y marcada por la desconfianza. De hecho, Brahe no le dio acceso a Kepler a todos los datos recopilados. Y una vez que muere Tycho, ¿qué hace Kepler? Se roba los datos, y una vez que los tuvo a la vista, especialmente los relativos al movimiento de Marte, se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no podía ser explicado por su modelo de poliedros perfecto y armonía de esferas. Y entonces se dedicó con tesón ilimitado a probar con toda suerte de combinaciones de círculos cuál era la órbita de los planetas. Cuando se convenció en la imposibilidad de lograrlo con círculos, usó óvalos. Al fracasar también con ellos, dice, solo me quedó una carreta de estiércol, y intentó con la elipse. Y funcionaron. ¿Qué? ¿Una elipse? Sí, es muy raro. Sí, esto es brígido y espero mostrarte por qué. Pero antes de mostrarte, digamos que esa comprensión
de que las trayectorias planetarias describen elipses, le permitió a Kepler desarrollar sus famosas 3 leyes publicadas en 1609 en su obra Astronomía Nova. Bueno, leyes que lo convirtieron en el mejor astrónomo de su época. Expliquemos antes, ¿qué es una elipse? Bueno, para que se entienda la propuesta de Kepler, mire, así como un círculo es sencillamente la figura geométrica en que todos los puntos están equidistantes del centro, ¿sí? Entonces uno agarra el compás y ya, en fin. Es decir, con un punto o foco central, todos los puntos tienen que estar a la misma distancia de ese foco y con eso se forma un círculo. Ya, pero ¿qué es una elipse? Bueno, a diferencia del círculo, la elipse, para hacer una elipse se requieren 2 focos o centros, como pueden ver ahora en este video que estoy mostrando, ¿no? Bueno, ¿en qué consistían estas 3 leyes? La primera, ¿qué nos dice? Dice que la órbita que describen los planetas en torno al Sol es una elipse, y el Sol estaría en uno de los focos de la elipse. Ya, entonces, este es el punto. Si el Sol está en uno de los focos de la elipse, entonces los planetas habría momentos en que estarían más cerca y en otros que estarían más lejos del Sol, ¿no? Se ve. Ya, pero aquí viene lo interesante. Kepler va a decir que cuando se acercan al Sol, se desplazan más rápido los planetas. Es decir, la velocidad de traslación de los planetas va a variar según la distancia que estén del Sol. Ya, pero ¿cuál es la razón de cambio de velocidad, no? Y aquí viene la segunda ley de Kepler. ¿Cuál es? Las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos en recorrer el perímetro de esas áreas. Es decir, los planetas siempre recorren áreas iguales, pero no distancias iguales, ¿no? Áreas iguales al mismo tiempo, pero no distancias iguales. Bueno, y la tercera, el cuadrado de los periodos de la órbita de los cuerpos celestes guarda proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol. Sí, bueno, queda como tarea entender la tercera ley de Kepler. Ya, pero vamos a lo importante. Sí, quedémonos a lo importante. La pregunta que nos debemos hacer ahora es: ¿cómo debe ser el espacio para que los cuerpos que orbitan en torno a otro objeto masivo, en este caso el Sol, describan elipse en su recorrido y no círculo? O sea, la trayectoria es como un estadio de fútbol. ¿Saben lo raro? Bueno, esta genialidad de Kepler va a ser algo sobre lo que se van a apoyar Newton en la comprensión de la gravedad y Einstein en su formulación de la teoría general de la relatividad. Por eso, esto es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Ya. ¿Has escuchado esa típica historia de que Newton estaba sentado sacándose los mocos y le cayó una manzana? Bueno, no sabemos si ocurrió o no, pero lo importante es la conclusión de esa anécdota. ¿Cuál es la conclusión a que llega Newton? Bueno, que al igual que la manzana, la luna, sí, la luna también está cayendo a la Tierra. Igual. Ya, pero tú ahora te preguntas, bueno, si así Andrés, ¿cómo es que la luna no termina de caer sobre la Tierra y nos aplasta? Ya, pero ahora fijémonos en el siguiente video. Si tenemos una cama elástica con un cuerpo más pesado en el centro y tiramos una bolita alrededor, nos podemos dar cuenta de que describe una elipse. ¿Es así? Si se fijan. Miremos más en detalle. Supongamos que lo del centro ahora es el Sol. Si nos fijamos, habría un momento en que la bolita estaría más cerca del Sol y además, como se ve, transitaría más rápido, ¿cierto? Bueno, ¿quieren escuchar algo increíble? La órbita y desplazamiento de la Tierra en torno al Sol es igual. En julio se produce lo que se llama el afelio, que es cuando la Tierra está más lejos del Sol, a 152 millones de kilómetros, y el perihelio más cerca en enero, a 147 millones de kilómetros. Pregunta, ¿en cuál de los dos la Tierra se desplaza más rápido? Obvio, en el perihelio, cuando está más cerca, a 30,3 kilómetros partido por segundo. En cambio, en el afelio, a 29,3. Ahora, unamos a Newton con Einstein para que se vea esto. Para Einstein, el espacio es como una tela, una cama elástica, ¿no? Que es curvada por los objetos masivos. Se siente un guatán en medio, la dobla, ¿no? Ya. Como cualquier cosa que tiene masa, ¿no? El Sol, tú, yo, un sándwich, un moco, en fin, cualquier cosa. Y esto explicaría la gravitación. Si pasa por el lado un objeto menos masivo, va a ser atraído, como en la cama elástica, y va a empezar a formar elipse. Ya, pero ¿cómo se explica entonces que la Luna no caiga? O que la Tierra no caiga al Sol. Quítale el roce a la cama elástica. ¿Qué le va a pasar a la Luna o la Tierra? Va a girar constantemente. Pero el punto es que está cayendo. ¿A qué me refiero con que está cayendo? Mira,
siempre nos han presentado el sistema solar como horizontal, ¿cierto? Aquí está el Sol. Bueno, si bien no hay puntos de referencia y es absurdo lo que voy a decir, imagínatelo para que haga sentido. Miren, imagínatelo ahora como vertical. O sea, aquí está el Sol y entonces es hacia abajo y hace así. Cae y da vuelta y se disminuye la velocidad y ya acelera. Y es así. No es así, es así. Bueno, y así, por eso es que se pone un poco más recto y después más curvo, ¿sabes? Y forma una elipse. Qué bonito, ¿ah? ¡Se pasó! O sea, si usted no se emocionó con esto, es como una prueba empírica de que usted no tiene corazón. Muchas gracias.